Che, listos para otro viaje fascinante. Esta vez nos vamos a sumergir en el mundo de las rocas, Me encanta. pero no para hablar de minerales o cristales, ¿eh? Vamos a usarlas para descubrir la increíble historia de los continentes a lo largo de millones de años. Imagínate. Millones de años. ¿Cómo podemos saber qué pasó hace tanto tiempo? Bueno, las rocas son como cápsulas del tiempo. Guardan información sobre el pasado, sobre cómo era la Tierra hace millones de ¿En años. serio? ¿Las rocas? ¿Y cómo leen esa información? Ahí entra en juego el paleomagnetismo. El Paleomagnetismo. paleomagnetismo es la ciencia que estudia el magnetismo antiguo de las rocas. Ah, suena interesante. Contame más. Bueno, imagínate que las rocas son como brújulas fósiles. Brújulas, fósiles. Para un poco me perdí. Jajaja, sí, es un poco complicado. Pero pensalo así. Mm. La Tierra tiene un campo magnético, ¿no? Como un imán gigante. Sí, eso lo sé. Bueno, algunos minerales en las rocas, como la magnetita, son sensibles a ese campo magnético. Cuando la roca se forma, estos minerales se orientan según la dirección del campo magnético en ese momento. O sea, que quedan como congelados en esa Es- posición. Exacto. Y eso nos da mucha información. ¿Información sobre qué? Por ejemplo, sobre la latitud en la que se formó la roca. O sea, si estaba cerca del ecuador o cerca de los polos. ¿En serio? ¿Y cómo saben eso? Por la inclinación de los minerales magnéticos. Cerca del ecuador la inclinación es horizontal, pero a medida que te acercas a los polos la inclinación se hace más vertical. Ah, mira vos. Es como una brújula que te dice dónde estabas hace millones de años. Exactamente. Y eso nos lleva a la deriva continental. Deriva continental, te referís a que los continentes se mueven. Sí, a eso mismo. A principios del siglo XX, Alfred Wegener propuso la idea de que los continentes no siempre estuvieron en la misma posición, sino que se han movido a lo largo del tiempo. Claro, me acuerdo de haber visto mapas donde Sudamérica y África parecen encajar como piezas de un rompecabezas. Exacto. Esa fue una de las observaciones de Wegener. Pero en su época no tenía pruebas sólidas para convencer a la comunidad científica. Y entonces, ¿cómo se probó la deriva continental? Bueno, el paleomagnetismo jugó un papel fundamental. El paleomagnetismo, esas brújulas fósiles que decías. Exacto. Al estudiar el paleomagnetismo de rocas de diferentes continentes y de diferentes edades, los científicos encontraron patrones muy interesantes. Por ejemplo, descubrieron que la posición aparente del polo norte magnético había cambiado a lo largo del tiempo. Cambiado. ¿Cómo es eso posible? Bueno, hay dos posibilidades. O los polos magnéticos se movieron mucho o los continentes se movieron. Claro, si los polos magnéticos no se movieron tanto, la única explicación es que los continentes sí lo hicieron. Exacto. Y al analizar el paleomagnetismo de rocas de diferentes continentes, los científicos encontraron que las trayectorias de movimiento aparente de los polos magnéticos coincidían mucho mejor si se consideraba que los continentes se habían movido. O sea que el paleomagnetismo confirmó la deriva continental. Sí, el paleomagnetismo fue una de las pruebas más importantes para confirmar la deriva continental. Qué increíble. ¿Y eso es todo? No, esto es solo el comienzo. El descubrimiento del paleomagnetismo abrió la puerta a una teoría mucho más amplia, la tectónica de placas. Tectónica de placas. Suena interesante. Lo es. Pero esa es una historia para la segunda parte de este viaje. Me dejaste con la intriga con eso de la tectónica de placas. ¿Qué es exactamente? Bueno, la tectónica de placas es como la teoría unificada de la geología. Explica no solo que los continentes se mueven, sino también cómo y por qué se mueven. O sea que es como una versión mejorada de la deriva continental. Exactamente. La tectónica de placas nos dice que la capa externa de la Tierra, la litosfera, está fragmentada en placas rígidas, como un rompecabezas gigante, ¿viste? Como un rompecabezas. Yeah. ¿Y esas placas están quietas? No, para nada. Están en constante movimiento, flotando sobre una capa más plástica que está debajo, la astenosfera. Flotando. En serio. ¿Cómo es eso posible? Bueno, flotando es una manera de decirlo. La astenosfera, aunque es sólida, se comporta como un fluido muy viscoso a escalas de tiempo geológicas, algo así como miel caliente o masilla. Y las placas, al ser más livianas, se deslizan sobre ella. Mira vos. O sea que la Tierra por dentro no es tan sólida como parece. No, para nada. Hay mucho movimiento ahí abajo. Y lo que impulsa ese movimiento son las corrientes de convección en el manto terrestre. Corrientes de convección. ¿Eso qué es? Imagínate una olla de agua hirviendo. El agua caliente del fondo sube, se enfría en la superficie y vuelve a bajar, creando un ciclo continuo. Ah, ya entiendo. Y en la Tierra pasa algo parecido, ¿no? Con el material caliente del manto subiendo y el frío bajando. Exactamente. Y esas corrientes de convección arrastran las placas tectónicas, haciéndolas chocar, separarse o deslizarse una junto a la otra. Y ahí es donde se pone interesante la cosa, ¿no? En los bordes de las placas. Sí, ahí es donde ocurre toda la acción geológica.
los terremotos, los volcanes, la formación de montañas. Claro, porque allí es donde las placas interactúan entre sí. Y todas las interacciones son iguales. No, hay tres tipos principales de límites entre placas: divergentes, convergentes y transformantes. A ver, contame más sobre eso. Empecemos por los divergentes. En los límites divergentes, las placas se separan, como si se estiraran, y el espacio que queda entre ellas se llena con magma del manto que se solidifica y crea nueva corteza oceánica. Ah, o sea que el fondo del océano se está renovando todo el tiempo. Exacto, un ejemplo espectacular de esto es la dorsal mesoatlántica, una cordillera montañosa submarina que recorre el Atlántico de norte a sur. ¿Y qué pasa en los límites convergentes? En los límites convergentes, las placas chocan entre sí. Y lo que suceda después depende del tipo de placas que colisionen. ¿Qué tipo de placas? Hay más de una. Sí, hay dos tipos principales de placas, oceánicas y continentales. Y las combinaciones posibles en un límite convergente son oceánica, oceánica continental y continental. A ver, contame qué pasa en cada caso. Empecemos con oceánica o cenaca. Cuando chocan dos placas oceánicas, una de ellas se hunde debajo de la otra en un proceso llamado subducción. La placa que se hunde se va fundiendo a medida que se adentra en el manto. Y este proceso crea fosas oceánicas, que son zonas muy profundas en el océano, y arcos volcánicos, cadenas de volcanes que se forman en la placa que está por encima. Ah, claro. Como el famoso cinturón de fuego del Pacífico, ¿no? Exactamente. El cinturón de fuego del Pacífico está formado por zonas de subducción. Y ahora, ¿qué pasa si choca una placa oceánica con una continental? No sé, la oceánica se hunde también. Sí, la oceánica, al ser más densa, se hunde debajo de la continental. Y este proceso también genera volcanes, pero en la placa continental. Y además, levanta la placa continental formando cordilleras montañosas. Mira vos. O sea que las montañas nacen del choque de placas. Exacto. Y por último, ¿qué pasa cuando chocan dos placas continentales? Ni idea. Bueno, en este caso, ninguna de las dos se hunde fácilmente porque tienen densidades similares. En cambio, se arrugan, se pliegan y se elevan, formando cordilleras montañosas enormes. Como el Himalaya. Exacto. El Himalaya se formó, y todavía está formando, por la colisión de la placa india con la placa euroasiática. Impresionante. Y contame, ¿qué pasa en los límites transformantes? En los límites transformantes, las placas se deslizan horizontalmente una junto a la otra, como dos trenes que pasan en direcciones opuestas. Suena peligroso. Y lo es. La fricción entre las placas en los límites transformantes es enorme y esa energía acumulada se libera en forma de terremotos. Ah, por eso la falla de San Andrés es tan famosa, ¿no? Exactamente. La falla de San Andrés es un límite transformante entre la placa del Pacífico y la placa norteamericana. Después de aprender todo esto, veo un mapa del mundo con otros ojos. Es como un campo de batalla geológico en cámara lenta. Y lo es. La Tierra está en constante cambio y la tectónica de placas es el motor de esos cambios. Increíble. Me dejaste pensando en todo lo que aprendimos hoy. Empezamos hablando de rocas como brújulas fósiles y terminamos descubriendo un sistema dinámico que moldea todo el planeta. Y eso que todavía no hablamos de la exploración del fondo oceánico. Ah, cierto. Me dijiste que eso era la otra pata de la evidencia que confirmó la deriva continental. Cuéntame más sobre eso. Sí, cuéntame, ¿cómo la exploración del fondo oceánico ayudó a confirmar la deriva continental? Bueno, durante mucho tiempo el fondo del océano era un misterio, ¿no? Claro, un mundo oscuro e inexplorado. Exacto. Pero con el desarrollo de nuevas tecnologías, como los sonares y los submarinos, los científicos pudieron empezar a mapear y estudiar el fondo oceánico. Y lo que encontraron fue increíble. ¿Qué encontraron? Contame. Descubrieron que el fondo del océano no es plano, como se pensaba antes. No, para nada. Hay enormes cadenas montañosas submarinas llamadas dorsales oceánicas que recorren todo el planeta. Dorsales oceánicas. ¿Y esas qué son? Imagínate volcanes submarinos, pero en cadenas que se extienden por miles de kilómetros. ¡Wow! Impresionante. Y lo más importante es que en las dorsales oceánicas se crea nueva corteza oceánica. Se crea. El magma del manto, que está recaliente, sube a la superficie en las dorsales y se solidifica formando nueva corteza. Y al hacerlo, empuja las placas tectónicas hacia los costados. O sea que las dorsales oceánicas son como fábricas de corteza oceánica. Exactamente. Y esa nueva corteza va empujando la corteza más antigua hacia los continentes. Claro, como una cinta transportadora. Exacto. Y lo más interesante es que al estudiar la edad de la corteza oceánica, los científicos descubrieron que la corteza más joven está cerca de las dorsales y a medida que te alejas de las dorsales, la corteza es cada vez más vieja. Tiene sentido. Cuanto más cerca de la fábrica, más nueva es la corteza. Exactamente. Y esta distribución de edades de la corteza oceánica fue una prueba fundamental para confirmar la expansión del fondo oceánico.
que a su vez es una consecuencia de la tectónica de placas. O sea que la exploración del fondo oceánico aportó otra pieza clave al rompecabezas de la deriva continental. Así es. Y con el tiempo, todas estas evidencias, desde el paleomagnetismo hasta la exploración del fondo oceánico, convergieron en la teoría de la tectónica de placas, que es la base de la geología moderna. Increíble. Realmente me abriste la cabeza con todo esto. Nunca hubiera imaginado que las rocas, los continentes, los volcanes, los terremotos y hasta el fondo del océano estuvieran tan conectados. Es que todo está conectado en la Tierra. Es un sistema complejo e interdependiente. Y pensar que empezamos hablando de rocas como brújulas fósiles. Ya, sí. Realmente fascinante. Bueno, gente, espero que hayan disfrutado de este viaje a las profundidades de la Tierra. Y recuerden, la próxima vez que vean una roca, piensen en la increíble historia que tiene para contar. Hasta la próxima.